El siguiente video es para el desarrollo del ejercicio número 1 de la guía de flujo de efectivo, del estado de flujo de caja o estado de flujo de efectivo. Lo primero que hay que considerar para desarrollar el ejercicio es que debo tener, ¿no es cierto?, dos balances consecutivos. El balance al 31 de diciembre del año 1, balance al 31 de diciembre del año 2 y el estado de resultados. ¿Ya? Con esta información, más esta información adicional que me explica las variaciones de algunas de las cuentas o algunas transacciones que haya hecho la empresa y que hayan significado movimiento de cuenta y a su vez movimiento de efectivo, es con la información con la que yo voy a poder calcular, ¿no es cierto?, los flujos y por último armar un estado de flujo de efectivo. Estos formatos que están anotados aquí son para este ejercicio, no los de abajo de esta línea, digamos. Estos de acá, ¿no es cierto?, son para este ejercicio, no necesariamente se ocupan siempre. Y los 6 de arriba, ¿no es cierto?, el egreso por pago de intereses, el IVA, el impuesto a la renta, los gastos de administración y venta, el pago a proveedores y el ingreso por cobro a clientes, eso sí van siempre, porque son los formatos que están en el apunte, ¿no es cierto?, que los vimos en otro video anteriormente, que me sirven para específicamente calcular flujos operacionales. Veamos entonces. Lo primero, y que es lo que me va a dar la partida, ¿no es cierto? Lo primero que puedo calcular, que es lo más simple además, y que me da al final, en el estado de flujo de efectivo, los valores finales a los cuales yo tengo que llegar, es el cálculo de los saldos iniciales y finales de caja, o de efectivo y efectivo equivalente. En este caso, ¿cierto?, efectivo y efectivo equivalente serían, tengo la cuenta banco inicial, el 31 de diciembre del año 1, 52.500, lo voy a anotar acá, inicial 52.500 y además tengo 150.000 del depósito a plazo. Por lo tanto, el saldo inicial, ¿cierto?, sería la suma de esos dos. Ese sería el saldo inicial de caja o del efectivo y efectivo equivalente. Y el saldo final, tengo solamente, el 31 de diciembre del año 2, el saldo de banco, que serían los 61.220. Entonces no tengo un saldo en el depósito porque seguramente durante el año se retiró y por lo tanto, ¿no es cierto?, sería 61.220 más 0. O sea, el saldo final al que yo debería llegar acá abajo, ¿no es cierto?, ese de ahí debería darme, cuando haga el ejercicio, los 61.220. El saldo final, el saldo inicial en este caso, que sería la suma de los 52.500 más los 150.000, los 202.500, ¿no es cierto? Eso estaría aquí, saldo inicial, 202.500. Eso lo ingreso. Pero, ¿no es cierto?, después cuando tenga este valor, este obviamente va a cambiar y debería llegar a los 61.220, que es el saldo final. En ese sentido, este ejercicio me está dando una ventaja porque yo ya sé que tengo que terminar en 61.220. Es decir, aquí abajo al final tiene que ser 61.220. Entonces yo ya sé a lo que tengo que llegar. Bien, vayamos con la determinación de los flujos entonces. El primer flujo, ¿cierto?, de acuerdo a los formatos que están en el apunte, como les decía, ¿no es cierto?, es el cálculo del ingreso por cobro a clientes. Ingreso de efectivo, obviamente. Y parto con las ventas del estado de resultados. Ahora, antes que sigamos con el ejercicio, una pequeña explicación que me parece que se las di también cuando veamos los formatos. Yo trabajo con dos balances consecutivos y con un solo estado de resultados, y el estado de resultados es al 31 de diciembre del año 2, lo mismo que el segundo balance. Porque la diferencia entre el balance general o el estado de situación financiera y el estado de resultados es que para el estado de situación financiera, estos valores, ¿cierto?, ya sea los del año 1 o del año 2, son los saldos de las cuentas a un día. Es decir, el 31 de diciembre del año 1 en el banco habían 52.500 pesos, al 31 de diciembre del año 2 habían 61.220. Eso, ¿no es cierto?, son los saldos a un día. Pero para el estado de resultados, estos valores son acumulados, por eso que dice desde, ¿no es cierto?, del periodo del 1 de enero del año 2 al 31 de diciembre del año 2. Es decir, las ventas no son las ventas del 31 de diciembre, sino que es la acumulación de todas las ventas del año. Y lo mismo con todas las otras cuentas de resultados. A diferencia de las del balance, que son saldos a un día y no son acumulados, porque las cuentas de activo pasivo van aumentando y van disminuyendo, a diferencia de las de resultados que generalmente solo se van acumulando. ¿Ya? Rara vez hay una disminución en una cuenta de
de activo o de ganancia, perdón, de pérdida o de ganancia. Las de activo y pasivo sí, generalmente están aumentando y disminuyendo. ¿Okay? Entonces, veamos. Si tengo, ¿no es cierto?, inicial y final, esto es lo mismo que si yo dijera que los valores al 31 de diciembre del año 1 son los que yo tenía al 1 de enero del año 2, porque con lo que termino un año es con lo que parto al año siguiente. ¿Ya? Entonces al final la información que tengo es del año 2, del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2, o para todo el año del año 2. ¿Ya? Bien, veamos entonces las ventas. 7.739.010, 7.739.010. El primer valor, 7.739.010. Y por fórmula obviamente me calculó el IVA automáticamente. Entonces yo tengo, ¿no es cierto?, ventas brutas, porque el estado de resultados son netas. Las ventas brutas, 9.209.422. Ahora, ¿qué me dice este formato? Que le tengo que sumar o restar variaciones en los documentos relacionados con las ventas. Ahí dice deudores por venta y documentos por cobrar, ¿cierto? Ambos. Los voy a utilizar ambos, siempre y cuando esté yo seguro que estos documentos, ¿cierto?, documentos por cobrar, tengan que ver con la venta de mercaderías, porque podría ser, por ejemplo, por la venta de un activo fijo. Entonces en ese caso no me sirve. Para estar seguro de eso, voy a ver si hay alguna información que me digan, alguna pista, ¿no es cierto?, aquí en la información adicional. La letra A, utilidad del ejercicio; B, aumento de capital; C, que se emitieron debenture, que se rescató un depósito, que se invirtieron en acciones; el movimiento de la cuenta muebles; compra de un terreno; la cuenta de depreciación; una inversión; gastos de administración y venta; y la letra K. Tanto los documentos por cobrar como los documentos por pagar están relacionados con el giro de la empresa. Entonces, sí los puedo considerar, porque están relacionados con el giro de la empresa, ¿cierto? Entonces, veamos. Disminución de documentos por cobrar, yo ya lo tenía leído, ¿no es cierto?, acá, porque si no me iba a demorar más, pero acuérdense, yo lo que ando buscando en todos estos formatos es cuánto dinero en efectivo ingresó, ¿no es cierto?, total de ingresos por cobro. Voy a poner acá ingresos en efectivo. Eso es lo que yo ando buscando, los ingresos o los egresos, entradas o salidas de dinero en efectivo. ¿Ya? Si yo vendí 9.209.000 y los documentos por cobrar disminuyeron, porque de hecho disminuyeron de 360 a 349, eso quiere decir entonces que me pagaron, además de lo que yo vendí, me pagaron documentos para que disminuyera esta cuenta de 360 a 349. Entonces, por eso los voy a sumar. ¿Ya? Entonces les voy a sumar. Y 360.100 menos 349.800. O sea, 10.300 se los voy a sumar, ¿no es cierto? Porque además de pagarme lo que vendí, me pagaron esto. Pero con la cuenta deudores por venta hubo un aumento. Aquí entonces los documentos me lo pagaron, pero los otros que están ahí en la cuenta de deudores por venta, que serían lo mismo que la cuenta cliente, o deudores por venta es lo mismo que cuenta por cobrar, es decir, sin documento, esos no me pagaron todo, porque de 860 aumentó 980. Entonces, como no me lo pagaron, se lo resto. Pero lo que le resto es la diferencia, ¿no? ¿Cierto? ¿Cuánto es lo que no me pagaron? Entonces, voy a restar la diferencia entre los 980, 515, menos 860, 570. Los 119, 945, se los resto. ¿Ya? Y me queda entonces que lo que ingresó en efectivo por cobranza cliente son 9.099.777. Ahí, ¿no es cierto?, yo los tenía con fórmula, ¿no es cierto?, para que me vengan a parar directo acá. Ahí ya los tengo calculados. O sea, lo que entró por cobro a los clientes de las ventas no fueron ni las ventas netas ni las ventas brutas, sino que lo que yo vendí más algo que me pagaron del año anterior, porque de 360 bajó a 349, menos lo que no me pagaron,
porque los que me debían, ¿no es cierto?, ahora me deben más, de 8.60 ahora me deben 9.80, subió harto. Entonces yo digo, bueno, entonces menos lo que no me han pagado, esto es lo que efectivamente me pagaron, los 9.099.000. ¿Ok? Veamos ahora con los proveedores. Los proveedores, lo que yo busco igual es, ¿no es cierto?, el egreso de efectivo por el cobro, o sea, perdón, por pago, ¿cierto? Por pago a proveedores. Total de egreso, como dice ahí. Entonces, lo que yo tengo que ver es, partiendo por el costo de venta, cuánto, ¿no es cierto?, de este costo de venta, cuánto era mercadería que se había pagado, o eh, bien digo, pagado de las mercaderías que se compraron, ¿no es cierto? Es decir, yo compré mercaderías, las vendí, fueron a parar al coste de venta, pero esas que compré tengo que ver si las pagué. Entonces, por eso se relaciona el coste de venta con las mercaderías y con los proveedores. Partamos entonces de acuerdo a este formato, ¿no es cierto?, por el costo de venta que está en el estado de resultados, es decir, los 5.366.440. 5.366.440. Más, dice, el aumento del inventario. ¿Por qué le sumo el aumento del inventario? Porque si la cuenta de mercadería aumentó, eso quiere decir que además de que compré lo que vendí, tengo que además haber comprado más todavía para que el saldo de los inventarios aumentara. Entonces le voy a sumar el aumento. O sea, esto va a ser igual. Aquí le voy a sumar, ¿cierto?, la diferencia en el aumento, es decir, del 1.333.060 menos 1.109.320. Esa diferencia de 223, entonces se las voy a sumar y eso quiere decir entonces que eso es todo lo que yo compré, 5.590. Los 5.366 que vendí más el aumento, o sea, tuve que haber comprado más aún para que la cuenta de mercadería aumentara. Y como lo que yo ando buscando es cuánto pagué, le sumo el IVA porque lo que yo compré tengo que haberlo pagado con IVA. Entonces, mi compra bruta tiene que haber sido de acuerdo a todo lo que supuestamente compré, ¿no es cierto? Tendría que haber pagado más IVA, 6.652.000. Y, ¿no es cierto?, esos 6.652.000, yo tengo que ver ahora si los pagué o no los pagué. ¿Y de dónde saco ese dato? Bueno, ese dato lo saco, ¿no es cierto?, de la cuenta o del movimiento de la cuenta proveedores y alguna otra cuenta relacionada que pueda haber. Porque aparte de la cuenta proveedores, igual como pasó con la de arriba de los documentos, ¿no es cierto?, pueden haber documentos relacionados con el giro, que de hecho en la información adicional que vimos, la letra K, decía tanto los documentos por cobrar como los documentos por pagar. Por lo tanto, hay, ¿no es cierto?, que considerar que aquí en estos documentos puede haber algo que tenga que ver con las mercaderías. Si es que hubo movimiento en las cuentas por pagar, veamos los pasivos. La cuenta proveedores de 481 disminuyó. Entonces, además de pagar esto, tengo que haber pagado parte de la deuda para que disminuyera. Por eso que dice más la disminución de proveedores. Entonces, tiene que sumar más lo que haya disminuido los proveedores. De 481, 440 menos 421, 330. Eso, ¿no es cierto?, es lo que disminuyeron los proveedores. Y con los documentos, estos aumentaron, y aumentaron harto. Entonces compré, pagué algo de los proveedores, pero no pagué una buena parte que quedó documentada, ciertos documentos por pagar. Entonces estos los tengo que restar porque no lo pagué. Y a mí me interesa saber lo que sí pagué. Por lo tanto, lo que no pagué lo resto. ¿Qué serían los 346.570 menos 187.500? Entonces, de acuerdo a eso, la conclusión es que a los proveedores se le pagaron 6.553.354, y eso están ahí con signo menos porque, ¿cierto?, es plata que salió. Veamos ahora qué pasó con los gastos de administración y ventas.
Parto con los gastos de administración y venta que están aquí en el estado de resultados, o 1.589.980. Eso lo copio ahí, ¿cierto? 1.589.980. Pero dice, a eso le tengo que aumentar otros gastos que también yo los haya pagado y que no estén aquí en el estado de resultados, porque si los gastos se pagan por adelantado o por anticipado, quedan como activos. Y tengo aquí un saldo de... Sí, gasto anticipado de 62 aumentó a 75. Entonces hay una diferencia que yo tengo que haber pagado. Porque para que aumentó, para que hubiese aumentado, ¿no es cierto?, el saldo, tengo que haber pagado. Entonces le voy a tener que sumar más el aumento o la variación de esa cuenta. De 75.770 menos los 62.510 que ya tenía de antes. Me queda, ¿no es cierto?, que tengo que haber pagado un gasto anticipado, aumento por 300, o sea, perdón, 13.260. Y dice menos los gastos que no representen flujo de efectivo real, ¿no es cierto? Es decir, cuentas que puedan estar registradas aquí como pérdida, pero que no se haya pagado efectivamente. Esa entonces la voy a tener que restar de acá. Porque, ¿no es cierto?, yo quiero saber cuánto es lo que se pagó efectivamente. No alguna otra cuenta, ¿no es cierto?, que yo pueda tener aquí y que no se haya pagado, se las tengo que sacar. Por eso dice menos los gastos que no representan flujo. Como por ejemplo, la depreciación del ejercicio, estimación de deudores incobrables y alguna otra cuenta que pueda aparecer. Aquí ya voy a tener que empezar a revisar la información adicional porque la depreciación yo no la tengo, ¿no es cierto? No la tengo así directamente. No la tengo directamente porque está incluida dentro de ese monto. Pero sí debería estar en la información adicional. Entonces, rescató, depósitos, aumentó. Ahí la letra H dice: el movimiento de la cuenta de depreciación acumulada a muebles es depreciación del ejercicio 36.560. ¿Y ya habrá alguna otra depreciación? No tengo otro dato. Entonces, dice, ¿no es cierto?, el movimiento de la cuenta de depreciación acumulada a muebles, y no tengo ninguna otra cuenta de depreciación, por lo tanto, ese aumento de 36.560 lo tengo que restar acá. 36.560. Después, las deudas incobrables. Aquí no dice nada de las deudas incobrables, ¿no es cierto? Recién repasamos lo que decía, no había nada de... dice descontado los gastos que no representan un embolso efectivo a los gastos de administración y venta. O sea, lo que estoy diciendo ahora. El resto sí fue cancelado al contado. Por lo tanto, una vez que determine, ¿no es cierto?, lo de acá, el resto me olvido, porque lo demás sí, lo que está incluido acá, todo lo demás sí se pagó. Pero primero tengo que sacar los que no se pagaron. ¿Cuáles serían? La depreciación, que ya la anoté. La estimación de deudores incobrables, y ahí está la estimación de deudores incobrables, que aumentó de 35 a 38. Entonces, tengo que sacar la diferencia para ver en cuánto es el aumento de plata que está incluido en las pérdidas, pero que no se pagó. O sea, de 38.500 menos los 35.200, 3.300 pesos son los que, ¿no es cierto?, están ahí y que no deberían estar porque es plata que tampoco se paga. Igual que la depreciación, la estimación son cálculos que se hacen, pero no plata que se pague. Y ahí precisamente dice, ¿no es cierto?, aumento de gastos de vengado, ahí dice gastos acumulados por pagar. Gasto, cualquier gasto, por ejemplo la cuenta de la luz, que está acumulada y que está sumada y que no se ha pagado, porque dice por pagar. Entonces, si yo tengo un gasto, cualquiera, gasto acumulado, que está incluido acá porque es un gasto, y no está pagado, entonces plata que no he pagado la tengo que restar, porque ahí dice, ¿no es cierto?, gastos totales. Da lo mismo si están pagados o no, se incluyen igual. Pero aquí me dicen, sí, pero de esos gastos hay una parte, gastos acumulados, que no están pagados, porque dice por pagar. Por lo tanto, lo voy a tener que restar. El aumento, ¿no es cierto? 43.550 menos 39.050 para saber
en cuanto aumentó, ¿no es cierto?, resto los dos valores y me da una diferencia de 4.500. Entonces el total de plata que sí se pagó, de los 1.589, bajó a 1.558. Ahí están también con signo negativo. Ok. Listo también con ese formato. No hay nada más que hacer con estas cuentas. Una cosa que hay que tener en cuenta, y que la vamos a ir marcando acá si se puede, es que por ejemplo la cuenta caja, ¿cierto?, ya está lista. Le vamos a poner un ok. La depósito de 60 días también ya lo ocupé, ¿cierto? Aquí, para tener la cuenta banco y la cuenta de depósito. Esas dos cuentas ya las ocupé. La cuenta de deudores por venta también la ocupamos ya. Los documentos por cobrar también la ocupamos. La estimación de deudores lo acabamos de ocupar, así que esas cuentas ya están listas. Esa no la hemos ocupado todavía, mercadería sí. Y los gastos anticipados también. Entonces lo vamos a poner ahí, va a quedar medio junto, pero no importa. Entonces me faltaría sí los 50.000 de valores negociables, eso no lo hemos visto todavía. Muebles tampoco, la depreciación acumulada no, solamente la depreciación sólida como pérdida. La cuenta proveedores y documentos por pagar lo acabamos de revisar, también ya están listos, lo vamos marcando, ¿no es cierto?, para acordarnos que ya están revisadas. Esta no, como está acumulados por pagar sí, acabamos de ocupar esa cuenta. Después de aquí abajo ninguna, de aquí abajo sí, ¿cierto? Tanto la venta, voy a poner ahí, tanto la venta como el costo de venta ya están ok. Los gastos de administración y venta también. Esos tres ya están revisados. El resultado aparecer no importa porque es una resta, no es una cuenta. Y de ahí para abajo ninguna. Entonces, cuando yo termine de repasar todas las cuentas y todas las cuentas tengan un ok, ahí recién yo me puedo quedar tranquilo de que ya no tengo más cálculos que hacer y que por lo tanto puedo revisar que esto esté completo. Pero tengo que ir revisando cuenta por cuenta. Aquí no he ido revisando cuenta por cuenta, sino que empezamos con los formatos, de estos formatitos, ¿cierto? Sí partimos con el efectivo equivalente y el inicial y final, porque era lo más fácil. Esas dos cuentas quedaron listas, pero de ahí para abajo, ¿no es cierto?, me he ido saltando algunas porque voy de acuerdo a lo que me dicen estos formatos. Pero me tengo que asegurar una vez que termine de que revisé todas las cuentas y todas las variaciones para ver si las variaciones significaron entrada o salida de dinero. Veamos entonces ahora el de impuesto a la renta. El gasto tributario significa lo que está, el impuesto que está aquí en el estado de resultados. Y ahí dice impuesto a la renta, 65.000. Entonces, vamos a poner ok porque lo estoy anotando acá. 65.000. Después dice más o menos el impuesto a la renta por pagar, si es que hay. Como es por pagar, debería estar aquí en los pasivos. Ahí está, impuesto por pagar, ¿no es cierto? De 15.000 aumentó a 18.500. Va a quedar listo también ahora. Y entonces a ese dice menos el aumento. ¿Fue aumento? Sí. Entonces menos. Menos el aumento, voy a hacer la resta. De todas maneras igual, yo ya sé que son 3.500, ¿no es cierto?, la resta, pero lo voy a dejar anotado igual para que quede de dónde salió ese valor. Entonces eran 18.500 menos 15.000. ¿Ya? Entonces eso quiere decir que se pagó de impuestos 61.500, ¿no es cierto? El impuesto completo eran 65, de acuerdo a lo que dice acá. Pero no se pagaron todo porque en los pasivos dice que hay una parte que se debe, ¿cierto? Entonces se pagaron solo 61.500. Después el del IVA, que también era otro formato, ¿no es cierto? Dice que al IVA de las ventas le resta el IVA de las compras. El IVA de las ventas ya lo tengo, ¿no es cierto? Ahí está, 1.470.000 y por fórmula, ¿no es cierto?, se viene directo para acá. El IVA de las compras también, ¿no es cierto?, ya lo tenía ahí, 1.062.000. Ahí está. Y por diferencia, ¿no es cierto?, el IVA a pagar. O sea, pagado. Si el resultado hubiese sido negativo, quiere decir que es remanente y que no se pagó. Y en ese caso obviamente no lo toma en cuenta porque se considera lo que se pagó, ¿no? ¿Cierto? O lo que me pagaron como empresa.
Por lo tanto, como se pagó, esto también debería estar aquí, ¿no es cierto? Ahí está, iba pagado, pero está malo la igualdad por lo visto. O sea, el cálculo de la referencia iba pagado porque ese es el IVA pagado. No, está mal esa cosa de ahí, no puede ser. 2 millones está sumado. Por eso me parecía medio extraño. Sí son los 408, pero estaba mal la fórmula. Era ese más ese que está con signo negativo, y ahí sí 408. Y ese de ahí nada que ver porque ese es de los intereses. Y ahí sí dice 400. Ya, ahora sí. Ok, gasto financiero. El último formato que me queda. Este dice, ¿no es cierto?, que no lo tengo acá. Dice en el formato que si es que hay algún IVA por pagar o algo, lo anote, pero ya vi todos los pasivos corrientes y no hay nada. Por lo tanto, ¿cierto? Quedó hasta ahí nomás con este formato, ¿cierto? El que sigue, el ingresos por pago de intereses, parto con los gastos financieros del estado de resultados. Ahí dice gasto financiero 73.420. Entonces aquí 73.420. Ese 73.420 dice más las disminuciones o menos el aumento de intereses por pagar. Pero lo mismo de recién, ya no hay más intereses o IVA por pagar. Por lo tanto, el resultado aquí es solamente los 73.420. No tengo nada más que sumar o restar. Habría sido más ese o menos este. 73.420. Entonces ahí dice intereses pagados igual gasto financiero, el interés que está ahí. Y tampoco hay nada más que calcular por ahora de esto de los formatos. Ok, se me terminaron los formatos, entonces ahora tengo dos alternativas. O empiezo cuenta por cuenta hacia abajo, revisando todas, o por la información adicional. Da lo mismo. ¿Ya? El hecho es que la tengo que revisar toda, tanto la información adicional como las cuentas. Todas tienen que quedar marcadas ok, como lo estamos haciendo, o ¿no es cierto? O asegurarme que revise toda la información adicional. Hasta ahora de información adicional solamente hemos ocupado lo que decía la letra acá, que ¿no es cierto? Tanto los documentos como las cuentas relacionadas con el giro, ¿cierto? Eran de compra de mercaderías, proveedores o de cobro a clientes, ¿cierto? Dice tanto los documentos por cobrar como los documentos por pagar están relacionados con el giro de la empresa, por lo tanto están relacionados con las ventas o el costo de venta. Después veamos, a ver, partamos de arriba hacia abajo mejor, más fácil para ir ordenado, digo. Valores negociables 50. Yo sé que esto aumentó de 0 a 50, pero no sé si eh, se pagó o se quedó debiendo, porque yo puedo haber hecho la inversión pero no haberla pagado. Veamos si hay algo en la información adicional. En la letra A, utilidad del ejercicio, se aumentó el capital, se emitieron y colgaron de eventos, se rescató el depósito a plazo, se invierten, ahí está, la letra E, se invierten 50.000 en acciones como una inversión temporal, pagada en efectivo. Como es temporal, entonces está el activo corriente y pagada en efectivo. Ok, entonces en inversión, en los gastos de inversión o en los egresos de inversión, yo debería tener, ¿no es cierto? Ahí, pago por adquisición de acciones, 50.000. 50.000, ¿cierto? Negativo, porque es un pago. Así que hay que arreglar ahí. Menos. Negativo, porque es un pago. Pago por adquisición de acciones. Entonces eso era la letra E. La lista de la letra E. Y está lista la cuenta de acciones acá arriba. Entonces, ahí tendríamos todas las cuentas de activo corriente. No hay más. Sigamos hacia abajo. La cuenta muebles. ¿Qué pasó con la cuenta muebles? Aquí tengo la cuenta muebles, la cuenta terreno y la cuenta de prestación acumulada. ¿Qué pasó con la cuenta muebles? De 396 aumentó a 501. Por lo tanto, lo más probable es que se haya comprado. Pero, de nuevo el mismo tema. Se compró, obviamente lo más lógico porque aumentó.
pero se pagó en efectivo, porque a mí lo que me interesa saber es si se pagó, no si se compró solamente. Y para eso tengo que hacer un cálculo. Veamos el cálculo entonces. Para eso tengo que ir a ver la información adicional. ¿Qué dice la información adicional respecto de los muebles? Dice, ahí está la letra E. Dice, perdón, la F. Movimiento de la cuenta muebles. Compras al contado 180. Ventas en efectivo 75. Movimiento de la cuenta muebles. Vamos a hacer aquí la cuenta de la cuenta muebles. Para, solamente, ¿no es cierto?, para ver qué pasó con esa cuenta. Aquí la cuenta de los muebles. Vamos a ver acá. Muebles. Aquí más bonito. ¿Qué tengo? Dice compras al contado 180. Por lo tanto, a este lado, ¿cierto? Compra 180. Y al otro lado, 75, una venta. ¿Qué quiere decir esto? Que aumentó en 180 porque compré. A ver, voy a hacer otra cosa. Lo voy a anotar. Nada más que no voy a correr una línea hacia abajo, porque voy a hacer el movimiento completo de la cuenta para ver si estoy haciendo bien lo que estoy haciendo. ¿Me explico? Yo tengo que revisar si todas las transacciones que estoy revisando están bien calculadas y están bien registradas, es decir, si están bien calculadas y bien registradas para ver el movimiento de la cuenta T, porque con eso yo me voy a ayudar para saber, como digo, si lo que hice está bien. ¿Y cómo se hace eso? Yo tengo un saldo inicial de cuenta muebles 396.305. 396.305. Y debería tener un saldo final. Voy a botar aquí abajo. Saldo final de algún valor que todavía no conozco, pero lo voy a ir a buscar aquí arriba. Acuérdense que el 2001 son los saldos iniciales y el año 1 y el año 2 los saldos finales. ¿Qué dice la cuenta mueble? Al final 501.305. Vamos a ver aquí 501.305. Eso dice que es con lo que terminó el año la empresa. Partió con 396 y terminó con 501. Si yo, ¿no es cierto?, lo voy a calcular aquí para irlo comparando. Si yo a los 396 le sumo los 180 y le resto los 75, me da 501.305. Ah, ya está explicado ahí. Está bien entonces. Esos son los dos movimientos que hay. Por eso que de 396 bajó a 501. Pero ahora tengo que ver si esa compra se pagó en efectivo y si esa venta se cobró en efectivo. Lo único que dice acá, ¿cierto? Dice compra al contado, pero dice venta en efectivo, pero de un mueble que valía 75, no de que el mueble se haya vendido en 75, que podría ser. Con la compra no tengo problema porque la compra se hizo en 180 y ese es el valor que va a salir en la factura y por lo tanto ese es el valor que yo pagué. Ahí no tengo problema. No tengo cálculos más que hacer. Por lo tanto, yo tengo que poner aquí, o puedo poner, ¿no es cierto?, menos 180, porque ahí dice que eso es lo que vale el mueble. Si la cuenta mueble aumentó en 180, es porque eso valía. Y acá me dice que la compré al contado. Ok. Pero con la venta la situación es distinta. Porque lo que yo estoy viendo acá es que la venta, ¿no es cierto?, se hizo por un mueble que valía 75, pero yo no sé si el costo era 75 y el precio que se cobró también era 75. El costo sí es 75 porque en eso disminuyó la cuenta. Pero ¿y cuánto se cobró? ¿Cómo podría saber eso? Tengo una pista. En realidad, dos.
Una es esta que está acá, dice depreciación acumulada muebles vendidos 41. ¿Ah? Por eso que es importante leer toda la información adicional, ¿ya? Que fue lo que repasé yo al principio, ¿no es cierto? Viendo todo lo que había para ver si algún dato me va a servir. Dice ahí, depreciación acumulada del mueble vendido 41.000 pesos. Chuta, entonces ahí ya me cambió el costo. Fíjense lo siguiente. Vamos a poner acá, venta de mueble. Eso para de mueble. Para, ¿no es cierto? Que quede ahí registrado para ustedes qué cálculo hicimos. El costo, valor libro, digamos, del mueble que se vendió era de, ya sabemos, 75. Si este mueble tenía un valor libro, ¿no es cierto?, de 75 y una depreciación de 41, entonces si yo lo vendo en 75 gano mucho más, ¿cierto? La depreciación de acumulada era de 41. Entonces el costo de venta del mueble era de los 75 menos los 41, o sea, de 34. Pero todavía no sé en cuánto lo vendí. ¿En cuánto se vendió? No sé, no me dicen. ¿O sí? ¿Se acuerdan? Recién yo les dije hay dos pistas. Esta es una, los 41, para saber el costo. ¿Y cómo sé yo si lo vendí en más de 34 o en menos de 34? Si es que gané o perdí plata. Y las utilidades y las pérdidas están aquí, en el estado de resultados. Y dice dividendo ingresos. Ahí, mire, fíjate lo que dice ahí. Utilidad por venta de muebles 12.280. O sea, si para mí el mueble valía 34 y yo gané 12.280, eso decía 12.280, sí, 12.280. Entonces utilidad, entonces el precio fue el costo más lo que me gané. Eso es todo lo que me tienen que haber pagado, 46.280. Por lo tanto, hay efectivo recibido por la venta de mueble, que es lo que está acá arriba, el costo del mueble vendido. Voy a hacer lo mismo, voy a hacer acá, y voy a hacer lo mismo que está, ¿cierto?, para que ocupemos este formato, que en realidad es lo mismo que está acá abajo. Dice el costo del mueble vendido, ya sabemos, es de 75. La depreciación acumulada que tenía era de 41. Y la utilidad según el estado de resultados 12.280. Por lo tanto, lo que yo recibí 46.280. ¿Eh? Ahí está ese mismo formato. Ok. Fíjense que tuve que relacionar varias cuentas. Las cuentas del balance, la cuenta muebles, donde yo ya tengo explicado esa variación de 396 a 501. Porque, ¿no es cierto?, entró 180, salieron 75, me cuadra de 396 a 501. Lo que yo pagué, 180, ¿no es cierto?, es lo que tengo que haber pagado, dice en efectivo, por lo tanto esa plata salió. Ahí no tengo que calcular nada. Pero donde sí tuve que calcular es acá, porque estos 75 no es el precio de venta, pues es lo que valía el mueble. Esta es la cuenta muebles. La cuenta muebles disminuye en 75. Eso que está ahí. Pero de ahí para abajo me quedaba todo un cálculo, porque si yo tengo un mueble o un activo cualquiera que ya tiene depreciación acumulada, si vendo el activo, también tengo que sacar, ¿no es cierto?, de la cuenta muebles el valor del activo, también tengo que sacar de la cuenta de depreciación acumulada la depreciación de ese activo. Y lo que realmente valía el activo para la empresa en ese momento es el valor ya depreciado de 34. ¿Cierto? Cuando estaba nuevo costaba 75, pero ahora ya cuesta 34. Y si después me dicen en el estado de resultado que yo por esa venta gané, entonces quiere decir que cobré más de lo que me costaba a mí.
El valor para mí era 34, por eso puse el costo como costo de venta, pero como cobré más, entonces tengo que haber ganado. Claro, gané, pues gané 12, por lo tanto lo que cobré, la suma del costo más lo que me gané de utilidad, ese fue el precio, los 46.280. ¿Ya? Después estaríamos listos entonces con la cuenta muebles. Ok. Terrenos. ¿Qué dice de terrenos? Si es que dice algo. Ahora los terrenos van de 0 a 600, es decir, antes no tenía. Dice algo de terreno. Se rescató el depósito, se invierte en 500, se compró. Ahí está, dice la letra G. Se compró en efectivo un terreno por la suma de 600. Por lo tanto, en la compra de terrenos va por el valor total. O sea, adquisición de terreno, 600. Y negativo también, porque como es compra, ¿no es cierto? Es plata que sale. Hasta ahí, ¿no es cierto? Llevamos revisando de acuerdo a las letras, ¿no es cierto?, de la información adicional y bajando también por las cuentas, ¿no es cierto? Vamos revisando qué es lo que nos va quedando. Estaríamos listos con los muebles y el terreno. La cuenta de apreciación acumulada no debería afectar la caja. Sin embargo, es bueno que revisemos qué pasó con estas dos cuentas, porque disminuyó, ¿cierto? De 102 disminuyó a 98. Bueno, veamos qué pasó. Vamos a hacer lo mismo, una cuenta T, ¿cierto? Para revisar qué pasó con la cuenta de apreciación acumulada. La cuenta de apreciación acumulada es al revés, es decir, va a tener el saldo inicial a este lado, porque tiene tratamiento de pasivo. Y el saldo inicial que tiene es de 102.630. Entonces ahí 102.630. Y el saldo final es de 98.190. O sea, como esta cuenta tiene tratamiento de pasivo, yo tengo que haber anotado alguna cantidad de este lado para que esa disminuyera, ¿no es cierto?, de 102 a 98. ¿Qué habrá sido lo que anoté o qué cantidad anoté? Revisemos. ¿No es cierto? Ya ocupamos, cuando calculamos aquí la depreciación 36.560, que estaba también en la información adicional. Dice depreciación del ejercicio 36.560. Esta depreciación más los 36.560, ¿cierto? Y va a aumentar. Va a aumentar como a 100, ahí está, a 139. ¿Pero por qué llegó a 98? Porque yo tengo una depreciación acumulada de un bien que vendí. Entonces, esta es la depreciación del ejercicio, pero tengo una depreciación de activo vendido, que era de 41. Veamos si es cierto. Los 98 y 190. Tenía 102 más los 36 menos los 41, 98 y 180. Ahí están entonces los dos movimientos, esos dos, y ya los ocupé. Uno aquí y el otro en el cálculo del... ahí están los dos ocupados. Y eso explica la variación de la cuenta. Entonces también, ok, los terrenos, los muebles, está todo ok con los activos. Ya no tengo nada más que explicar de cuentas, ¿no es cierto?, de activos. Información adicional, movimiento de la cuenta mueble, está ok también. La cuenta de apreciación acumulada, ok también. Hasta aquí, ¿no es cierto?, tenemos todas esas cuentas y toda esa información adicional ya utilizada. Sigamos bajando. Tenemos listo los activos. Me faltaría ese que está ahí. Inversión en sociedad XX limitada. 735.960. De 0, no había nada, aumentó a 735.960.
habrá pagado en efectivo, porque lo mismo que la compra de los activos, ¿no es cierto? Por ejemplo, como los terrenos decía, se compró, entonces, ¿no es cierto? Una salida por inversión de 600, pero veamos qué dice de la inversión. Aquí la letra I dice, se realizó una inversión en la sociedad XX Limitada, la que se pagó al contado. Ya, perfecto. Es considerada como una inversión permanente y al final del ejercicio y de acuerdo a la valorización por BPP, valor patrimonial proporcional, se nos informó que el valor de dicha inversión disminuyó en 66.960, valor que está reflejado como pérdida en el estado de resultados. Claro, ahí está, ¿no es cierto? Pérdida por inversión, 65.960. Ok, pero vamos a ocupar ese dato. Pero, ¿cómo me afecta acá? Porque dice que se pagó al contado la inversión. Por lo tanto, hay plata de por medio. Aquí está para usarlo. Según balance, ¿cuánto hay? Según balance, son 735.960. 735.960. Ok. Pero, ¿cuánto se pagó? Dice que se hizo el ajuste por BPP. Dice, y de acuerdo a la valorización por BPP, se nos informó que el valor de dicha inversión disminuyó, valor que está reflejado como pérdida. Si está registrado aquí es porque ya se restó al activo. Por lo tanto, el activo original era mayor. No eran 735, sino que era más que esto. Y descontado la pérdida, ahora quedó en 735. Por lo tanto, ¿cuánto se pagó cuando se hizo la inversión? Tengo que sumar lo que estoy restando como pérdida. O sea, tendría que sumarle los 65.960. Entonces lo que se pagó fueron 801.920. ¿Ya? Por lo tanto, ahí, pago por inversión, 801.920. Y negativo. Me faltó el signo menos ahí porque es un pago también, ¿cierto? El único que fue ingreso, en este caso, el efectivo recibido por la venta de muebles. Todo el resto son pagos. ¿Ya? Sigamos con las cuentas. Ahora sí terminamos con todos los activos. Ya no hay más activos, ¿cierto? Me faltaba solamente el de la inversión. Voy a poner ahí el OK. Listo, no hay más activos. Los pasivos corrientes están todos revisados. Proveedores, documentos, impuestos, los gastos. Sí, están todos revisados también. Vamos más abajo. Dice debentures por pagar. Los debentures o los bonos es lo mismo. Y son, ¿no es cierto?, deuda que se emite y son instrumentos que se colocan, es decir, que se venden. Debenture por pagar, 720. ¿Qué dice acá? Dice, se emitieron y colocaron debentures por 720.000, percibiendo en efectivo la totalidad de los fondos. O sea, que la empresa se endeudó por 720 y dice que se colocó todo, o sea, que recibió los 720. Entonces tengo en financiamiento efectivo recibido por emisión 720. Y eso sí son positivos porque, ¿cierto?, es plata que a la empresa le pagaron. Entró esa plata. ¿Ok? Por lo tanto, estamos listos con los 720. De ahí el OK. Seguimos hacia abajo. Pasivo no corriente, no hay más. Capital. El capital aumentó de 1.200.000 a 2.200.000. Aumentó en 1.000.000. Eso podría ser que la empresa vendió el 1.200.000, ¿no es cierto?, en efectivo, acciones, y aumentaron, ¿no es cierto?, vendió las acciones, aumentó el capital. Veamos. La letra A, utilidad del ejercicio, no me sirve. Después la letra B, aquí está. Dice, se aumentó el capital social por las siguientes operaciones. Emisión de acciones de pago por 600.000 pesos, de las cuales se colocaron el 75% de ellas pagadas en efectivo. Y emisión de acciones liberadas de pago por la capitalización de reservas de utilidades por 400.000. ¿Cierto? Ahí está lo otro de la que le hemos puesto de los debentures o bonos, que es lo mismo. Pero veamos ahora la letra B. ¿Cierto? Dice, se aumentó el capital social, emisión de acciones de pago 600.000, de los cuales se colocaron el 75% de ellas pagadas en efectivo. O sea, me pagaron solamente 450.000, ¿cierto? El 75% de 600. Y resulta que el capital aumentó en 1.000.000. ¿Cómo justifico que el capital aumentara 1.000.000? Bueno, aquí lo tengo, ¿no es cierto? 600 más 400. 600.000 más 400.000, ahí tengo el 1.000.000. Pero ¿cómo lo hacemos esto? Veamos con una cuenta T también, ¿ya? Para que quede más claro.
la cuenta capital, capotal no, capital, la cuenta caporal, la cuenta capital, esto aumentó en 1.000.000. Yo tenía saldo inicial del capital y 1.200.000 y ahora tengo 2.200.000. 1.200.000 saldo inicial, $2.200.000 saldo final. Y me dicen, ¿no es cierto?, que ese aumento se debe a dos cosas, a dos cosillas: emisión de acciones por 600 y emisión de acciones liberadas por 400 más, ¿cierto? Voy a borrar eso de ahí. Tengo que llegar a 1.200.000, obviamente. 1.200.000 más los 600 más los otros 400 me da los 2.200.000. El tema es si estos dos valores son movimientos de dinero en efectivo o no, que es otra cosa, y eso es lo que tengo que averiguar ahora. ¿Cuánta plata entró de todo esto, cierto, que tiene que ver con el aumento de 1.000.000? Si esos dos tienen o no que ver, ¿no es cierto?, con a ver, este es aumento capital por acciones, y esto otro decía ahí liberadas de pago, como es que decía exactamente, dice emisión de acciones liberadas de pago por capitalización de reservas. Ajá. Entonces, aumento por capitalización reservas. Ya. Veamos entonces qué pasa con esto, cómo serían los asientos contables de esto para ver ese movimiento, para ver si hay cuenta caja de por medio o no. ¿Cómo se registra esto? Vamos a poner aquí cuentas de... A ver, para ver cuál es el movimiento este que tengo que registrar. Lo primero, aumento del capital. ¿Cierto? Dice que aumentaron el capital decir aquí por venta o colocación de emisión primero de 600, de las cuales se colocaron el 75. Primero tengo acciones autorizadas o capital autorizado, acciones por 600, capital 600. Ese es el primer registro que se hace por la autorización del capital. Es el primer registro que se hace. Pero aquí yo no estoy moviendo todo el dinero en efectivo. Sí, ya tengo los 600 de aquí del capital, esos de ahí. Después, cuando las acciones se colocan, que es como, por decirlo de alguna manera, se venden, ¿cierto?, se hace un segundo registro en que aparece la cuenta de accionistas y desaparece o disminuye la cuenta acciones por la cantidad de acciones que ya se vendieron o se colocaron, que en este caso dice que de las cuales se colocaron el 75% y pagadas en efectivo el 75%, o sea, 450 y los mismos 450. ¿Qué quiere decir eso? Que primero que se colocaron y después dice y pagadas en efectiva. Entonces entró en la caja los 450 y la cuenta accionistas también desapareció porque quedó saldada porque me las pagaron al tiro. ¿Qué representa cada cuenta? La cuenta accionistas representa las acciones que están vendidas, o sea, es como decir acciones por cobrar. Ya las acciones son, por decirlo de alguna manera, acciones para vender. Se vendieron, disminuye. Y las accionistas son los que me compraron. Y como después ya me pagaron, entonces desaparece. Esta quedó saldada, ¿no es cierto? Al debe y al haber por los 450, esta quedó saldada. Pero la cuenta acciones, 600 al debe, 450 al haber, me queda un saldo de 150. ¿Y cuánto entró en caja efectivamente? Solo 450. La cuenta acciones, que también se llama capital suscrito, si no me equivoco. A ver qué cuenta aparece acá, porque tiene varios nombres a veces. Sí, capital suscrito 150.
Fíjense en lo siguiente, la cuenta acciones, vamos a ver acá, la cuenta acciones tiene tratamiento de activo, pero es una cuenta de patrimonio. Estoy haciendo. Por lo tanto, ocurre lo siguiente con esa cuenta. Aumentó, ¿cierto?, el primer asiento, 600 al debe. Después disminuyó por 450. Y va a tener un saldo de 150. Saldo deudor. ¿Cierto? Porque está el debe de 150. Pero esos 150 de saldo deudor son de una cuenta de patrimonio. Y las cuentas de patrimonio o las cuentas de pasivo debieran tener saldo acreedor. Por eso es que esos 150 que tienen saldo deudor aquí están con signo menos, porque están al lado contrario. Lo mismo que la cuenta de apreciación acumulada que tiene saldo acreedor, pero como va restando, entonces aparece con signo negativo, ¿cierto? Porque está con saldo deudor, saldo acreedor, pero están los activos. Esta es todo lo contrario, tiene saldo deudor, pero están los pasivos. ¿Cierto? Depreciación acumulada aumenta por lo mismo que la estimación de deuda incobrable, aumentan por el haber, como cuentas de pasivos. Pero como las puse en los activos, quedan con signo menos. Y esta, al revés. Es una cuenta que tiene saldo deudor como si fuera activo, pero lo puse en los pasivos, por eso va con signo menos. Ahí entonces ya expliqué dos cosas. La cuenta capital, ¿cierto? La variación del millón. Y los 150 de la cuenta accionista que está ahí arriba, o capital suscrito. Y ya sé que solamente entraron en caja 450. Pero todavía me falta explicar estos otros 400. ¿Entró plata por esos 400? ¿Cuál es el registro que se hace por eso? Dice capitalización de reservas. ¿Qué cuenta de reserva tengo en el balance? Dice reserva de utilidades. Vamos a hacer también la cuenta de reservas de utilidades. Era la única que había, ¿no? Capital suscrito, reserva, sí, no hay más. Reserva. Esta es una cuenta de pasivo. Saldo inicial, ¿cuánto tiene? Reserva de utilidades 520 y baja a 350, 485. 520 saldo inicial. Y tiene que llegar después a 350, 485. Ya, eso es para saber a cuánto hay que llegar. ¿Qué pasó con esta cuenta? ¿Cuál es el movimiento de esta cuenta? Quedó ahí como un porcentaje. Y ahora me va a estar molestando porque, claro, porque se me ocurrió cambiar el formato ahí. Ya. De 520, ¿no es cierto? Yo tengo que llegar a 350, 485. Vamos a ver qué pasó con esta cuenta. Este es el saldo inicial, ¿no es cierto? Inicial, final. Veamos. Dice algo, aparte de los 400, se emitieron debentures, ya lo vimos, se rescató el depósito a plazo, eso en realidad no lo vimos, pero está, ¿no es cierto?, de los 150, es lo que está considerado acá arriba, ¿no es cierto?, como efectivo equivalente, ese depósito, por eso que después está en cero, porque dice que se rescató. Y los intereses, dice, se rescató el depósito, y los intereses forman parte de los ingresos financieros. ¿A dónde están los ingresos financieros? No están, no lo hemos contabilizado todavía, ¿ya? Pero perfecto, dejémoslo ahí si todavía no hemos terminado el ejercicio, nos falta ver.
terminemos con lo que estamos viendo de la reserva de utilidades, a ver si dice algo la información adicional. Veníamos acá, se relaciona inversión. Utilidad del ejercicio del año 1 se distribuyó de la siguiente forma: dividendo 180, incremento de reserva de utilidades 230, 485. Incremento de reserva 230, 485. O sea, aquí pusieron 230, 485. Esto es lo que dice. La utilidad del año 1, que está ahí, utilidad del ejercicio 410, 485. 410, 485. Esa es utilidad año 1. De esa utilidad, ¿cierto? Que eran los 410, 485. Una parte se fue a reserva. A reservas 230, 485. Y 180 se fueron a dividendos. ¿Y cuánto me va a quedar? De los 410, una parte se fue para reserva y la otra parte se pagó a dividendos. No me quedó nada. ¿Ya? O sea, la utilidad del año 1, una parte está acá y la otra está en dividendos. ¿Y qué dice de los dividendos? Dividendos 180. ¿Y se habrán pagado esos dividendos? Si no se hubiesen pagado, estarían en los pasivos, dividendos por pagar. Como no está, entonces se pagaron. Entonces voy al tiro a anotarlo como un egreso financiero, ¿cierto? Efectivo pagado por dividendos 180. Como es pagado, signo negativo 180. Ya, y terminamos la que estaba pendiente, reserva de utilidades 230. Una parte llegó de acá. Pero ¿cómo hago para llegar a 350? Me falta algo más acá entonces. ¿Cierto? Reserva de utilidades. Me falta todavía para llegar a 350 si tengo recién 230. O en realidad me está sobrando, ¿cierto? Si yo sumo esos dos, tengo 750. Y resulta que hay 350. Pero decía aquí en la letra B que se capitalizaron reservas. ¿Y qué quiere decir capitalización de reservas? Que una parte de las reservas están anotadas aquí. Capitalizaron, o sea, se cargaron o más bien dicho, se sumaron al capital. ¿Cuál fue el registro que se tiene que haber hecho entonces? Cuentas debe haber. El registro que se tiene que haber hecho es reserva de utilidades contra capital por 400, ¿cierto? Eso es lo que dice la información adicional. Con este registro yo aumenté el capital en 400 más. Ahí está. Y con eso explico el millón. Y saqué 400, ¿cierto? Vamos a poner acá. Estos fueron a capital. Esta es la utilidad del año anterior. Y veamos si es cierto. Lo voy a hacer acá, a ver si me da lo mismo. Saldo inicial más la utilidad del año anterior menos lo que se fue a capital, 350, 485. Está bien entonces. Con eso explico la variación de la cuenta de reserva de utilidades, qué es lo que pasó con la utilidad del año anterior, qué es lo que pasó con la cuenta capital y qué es lo que pasó con la cuenta acciones. O sea, todas estas cuentas de acá arriba, ¿cierto? Y el capital quedó explicado, los 150 también, y la reserva también. Y de todo este movimiento, ¿había alguno que fuera movimiento de plata? Dos movimientos, ¿no? Caja 450 y podríamos anotarlo acá, reserva de utilidades
contra caja, por los 180 del pago de dividendos, que de todas maneras yo ya lo había registrado, pero ¿no es cierto? Ese sería el registro contable. Ahí está la cuenta caja, aquí no está la cuenta caja, por lo tanto eso no mueve la caja, pero aquí sí está. Entonces entraron 450, efectivo recibido por la emisión de acciones 450, positivo porque me las pagaron, ¿no es cierto? Y hasta ahí vamos con, ¿no es cierto?, efectivo recibido, efectivo pagado. ¿Y qué me está faltando? Dividendos percibidos, intereses percibidos. Vamos a ver qué pasa, porque tenemos que ver, ¿no es cierto?, qué es lo que está faltando en la información adicional, ¿cierto? Con las cuentas de activos dijimos ya las revisamos todas. Las cuentas de pasivos ya las revisamos todas, ¿no es cierto? Me faltaría la utilidad del ejercicio, no. Esos 600 no es necesario explicarlo. Los 600 y 505, porque esos son los que están acá abajo. Es un cálculo, es una resta, ¿cierto? No es plata en efectivo, por lo tanto eso no se explican. No es una cuenta, pero no tengo que explicarlo de allá, sino que es la diferencia de acá, ¿cierto? No es una cuenta que signifique que puede haber entrado o salido plata. La variación sí, ¿cierto? Que de 410 bajó aumentó ahí, sí, ¿cierto? Pero yo ya sé que los 410 quedó en cero porque la saqué toda, ¿cierto? Con esta resta que está acá, la saqué toda. Por lo tanto, de cero quedó en cero, ¿cierto? Yo traía 410, quedó en cero porque lo repartí toda, y la nueva que tengo es la del año. Y veníamos explicando acá entonces. Tengo aquí utilidad por venta de muebles, ya lo sé. Dividendos percibidos, 4.210. ¿Dice algo acá de los dividendos? Veamos. Utilidad del ejercicio, la letra A, los 180, y incremento de reserva 230,485. Ahí está ese valor, por lo tanto la letra A, ok, ya la explicamos completa, nada más que hacer con la letra A, ok. La letra B dice que se aumentó el capital, los 600 y los 400, ya lo usamos, ok. La letra C ya está lista, la D también, que la habíamos visto al principio. La D, la E, se invirtieron 50, también ya está utilizado. La F también, la G también del terreno, la H también. Se realizó una inversión, también ya está listo. Y me faltaría la letra J, que también no me dice nada más que todo lo descontado era efectivo, así que no tengo nada más que hacer. También está toda la información adicional lista. Solamente me faltaría revisar estas dos cuentas. 4.210 dividendos percibidos. Dividendos percibidos está el estado de resultados sumando, pues dividendos percibidos es una utilidad, ¿cierto? Pero, ¿se recibió esa plata? ¿Por qué yo podría tener dividendos percibidos? Fíjense que la empresa dice que compró acciones, ¿cierto? Dice, se compró, por ahí decía, se invierten 50.000 en acciones. Si la empresa tiene acciones y las otras, las empresas que emitieron las acciones reparten dividendos, para la empresa es una utilidad. Ok, ahí está la utilidad. Pero si se recibió en efectivo o no, si no se hubiera recibido, aquí estaría cuenta por cobrar, o en este caso dividendos por cobrar. Como no está, entonces porque ya se recibió, entonces lo sumamos como plata que entró. Dividendos percibidos no era mucho, eran 4.210. 4.210. Ok. ¿Y qué cuenta me está faltando? Ingresos financieros 5.805. ¿Y qué es lo que son esos 5.805? Decía ahí la letra D. Se rescató el depósito a plazo cuyo capital era de 150.000. Aquí están incluidos los 150.000. Y los intereses por el depósito forman parte de los ingresos financieros. 5.805. Entonces ahí 5.805. Listo, ya revisamos absolutamente todo. Ahora lo único que me queda es revisar esa fórmula porque, a ver, estaríamos bien. Este es negativo, si es IVA pagado. Menos.
también es pagado, o sea, también es negativo. A propósito, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿eh? No les vaya a pasar que ¿no es cierto? Puse dos signos menos, pero se volvió a sumarlo de nuevo. Y intereses percibidos suma, dividendos percibidos suma, y menos, menos, menos. Ya, ahí sí. Ok, entonces, revisamos todas las cuentas, revisamos, ¿no es cierto?, toda la información adicional, no hay nada más que hacer. Ahora, ojo con lo siguiente, estos formatos los van a tener siempre. Esto de aquí yo ya lo tenía anotado porque, ¿no es cierto?, si no me iba a demorar mucho más escribiendo, pero ustedes no lo van a tener. Entonces la única alternativa de que sepan que no les quedó nada pendiente es haciendo esto, ¿cierto? Ok, revisé todas las cuentas, expliqué todas las variaciones, porque al ir explicando las variaciones yo tengo que ir viendo si movieron alguna cuenta de efectivo, si es plata que entró o plata que salió. Una forma de ayudarse puede ser esta, haciendo cuentas T, ¿no es cierto?, los asientos, porque yo de alguna manera tengo que saber si es plata que entró o plata que salió, ¿no es cierto? Aquí plata que salió, aquí plata que entró, porque está la cuenta caja. Para esto yo tengo que conocer cómo se hacen los registros, si no estoy perdido, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, una vez que termino de ingresar todos los movimientos, debería llegar a 61.220. ¿Cuánto me da al final? 61.220. Perfecto, entonces. Está listo el estado de flujo de efectivo. Ahí está, ¿no es cierto?, el estado de flujo de efectivo de acuerdo al método directo. El estado de flujo efectivo en realidad es más bien pequeño, es solamente eso, y sea cuánto llegar. El tema es determinar estos flujos. Y ojo con los signos, porque acuérdense que, ¿no es cierto?, yo tuve que empezar a corregir los signos para ver si se suma o se resta, o la fórmula, ¿no es cierto?, aquí lo sumo o lo resto, o le pongo aquí, ¿no es cierto?, los signos, porque un signo malo me significa que la suma va a estar mala, ¿ya? Entonces, si es recibido, suma, si es pagado, resta, ¿cierto? Percibido o recibido, que es lo mismo, suman. Todo lo demás que es pagado, resta. Ojo con esos detalles, ¿ya? Y ese sería entonces el ejercicio 1 de la guía de flujos de efectivo. Muy bien, nos vemos entonces en clases.